fundamentalmente en el segundo y tercer nivel, es decir, en estos hospitales generales que tienen servicios de medicina interna, que tienen servicios de urgencias, de pediatría, de ginecobstetricia, de traumatología, y también en el tercer nivel, que son esta medicina especializada, como los institutos de cardiología, cancerología, Centro Médico Nacional, etcétera. Ahí se va el 90% del gasto y solo el 10% del gasto se va al primer nivel de atención, que es ahí donde requerimos una mayor inversión y que lo que requerimos es sobre todo transitar a un nuevo modelo pensando ya en lo que va a pasar los siguientes 30 años y hasta los siguientes 80 años. En 30 años, al 2050, la población mayoritaria en México va a tener arriba de 50 años de edad y hoy no estamos viendo o visualizando y preparándonos para enfrentar los problemas crónicos no transmisibles que ya hoy representan la mayor carga de mortalidad que tiene nuestro país, ¿no? ¿El IMSS Bienestar va a subsanar las carencias o rezagos o fracaso, pues lo que no se pudo pues, hacer con los nuevos modelos de asistencia del gobierno? ¿Qué poder decirle a tantos millones de mexicanos que no entienden mucho de cifras ni de números, que llegan al hospital y finalmente no reciben atención o no reciben los medicamentos? Mira, señalar que el IMSS es una de las instituciones más nobles con las que cuenta nuestro país. Tiene por lo menos 70 años de fundado y por lo menos también hace 40 años surge este modelo que ha tenido diversos nombres a lo largo del tiempo. Cada administración se le cambia el nombre: IMSS Solidaridad, IMSS Coplamar, IMSS Bienestar, IMSS Prospera, ¿no? Y hasta el día de hoy. Creo que en términos de este IMSS Bienestar, lo más importante es que ha tenido una función fundamental, sobre todo en el ámbito rural. La prestación de servicios que otorga el IMSS Bienestar en el ámbito rural y que ha venido prestando siempre ha sido de la mejor calidad y con mucha calidez, inclusive en las áreas donde está presente, que sobre todo es el ámbito rural, pues se ha dado como tal. ¿Qué se requiere? Bueno, pues vamos a transitar un modelo que hoy se llama IMSS Bienestar, pero que también han leído un modelo de atención en salud que se llama Más Bienestar. Y aquí lo que es importante es que señalar que de manera inicial van a subsistir por lo menos 3 modelos diferentes de atención. Este basado en el IMSS Bienestar, un segundo en aquellos estados donde se va a basar a través de los servicios estatales de salud de aquellas entidades que no se sumen al modelo que se está proponiendo hoy desde el nivel federal, pero también un tercero donde requerimos esta política coordinacionista que siempre se ha generado. Desde hace muchos años se ha hablado de unificar los sistemas de salud y poco se habla que el modelo mexicano siempre ha sido de coordinación. Y el ejemplo más claro de una buena coordinación son los esquemas o las políticas públicas de vacunación que nuestro país ha tenido, donde las diferentes instituciones se encargaban de vacunar a todos los niños, a todas las niñas con todas las vacunas, independientemente de la derechohabiencia que tuvieran, siendo la política de vacunación la que mayor equidad ha dado de manera, por lo menos desde hace 30 años, a la niñez mexicana. Se le aplica por igual al pobre que al rico y se le aplica la misma vacuna en este sentido. Y eso ha permitido también avanzar en el abatimiento de enfermedades infecciosas, donde hoy tenemos el riesgo de que puedan reemerger dada las coberturas limitadas que hemos tenido en los últimos años, y que también hay que señalarlo, el COVID ha influido de manera importante porque la población no acudía al primer nivel de atención dado el tema de la pandemia que hemos vivido. Y entonces ahí es donde yo creo que es fundamental que todos pongamos el expertise que tenemos para transitar a un modelo que permita sobre todo una evaluación permanente y sobre todo también una reorientación de los sistemas hacia los modelos que mejor funcionan en nuestro país. Yo el reto que planteo que va a tener IMSS Bienestar y que creo que lo va a poder superar de manera clara es migrar de esa visión de trabajo en el ámbito rural al ámbito urbano. Hace 70 años la población mexicana era alrededor de 25 millones de mexicanos, hoy tenemos 127 millones de mexicanos, y hace 70 años el 80% de esos 25 millones de mexicanos vivían en área rural. Hoy el 80% de esos 127 millones de mexicanos vivimos en áreas urbanas
y es ahí donde necesitamos fortalecer el primer nivel de atención. Y creo que aquí el trabajo de IMSS Bienestar va a ser fundamental en los próximos años, entendiendo que no es un proceso de corto plazo, debe ser visto como un proceso de mediano y largo plazo. Doctor Jesús Felipe, dicho de una manera coloquial, serán peras o serán manzanas, pero estamos lejos, muy lejos todavía de un sistema de salud de primer mundo como ha prometido durante estos 4 años el presidente tipo Dinamarca. Mira, por supuesto que sí, pues las políticas en salud no se hacen en un sexenio, se van construyendo a lo largo de la continuidad de los programas, de la continuidad de las políticas públicas, pero sobre todo de la continuidad de los programas preventivos para disminuir y controlar las enfermedades. Eso lo ha demostrado la historia y por eso hemos logrado erradicar de nuestro país la oncocercosis, el tracoma, la rabia humana transmitida por mordedura de perro. Entonces, eso es clarísimo que se vaya. Se tiene y se cuenta un modelo aspiracional, pero también señalar que ese modelo aspiracional pues también tiene sus virtudes, pero también tiene sus desventajas, y que ese modelo aspiracional contempla, por ejemplo, en el primer nivel, la prestación de servicios privados de salud, que hoy en México tendríamos que aprovechar a través de este consultorio adyacente a farmacia, que ya da un número de consultas tal o similar a lo que genera una institución como el IMSS o como serían los servicios estatales de salud. Y creo que aquí lo importante sobre todo es impulsar mucho la capacitación, mucho la rendición de cuentas en términos también, mucha transparencia en términos de dónde se está teniendo mayor efectividad, en términos tanto de las acciones encaminadas a prevenir enfermedades como también de las acciones encaminadas a la atención médica, sobre todo que ésta tenga calidad y que tenga calidez. Y eso lo vemos de manera clara. Es muy fácil visualizar cómo en una colonia, en cualquier ciudad del país, puede haber 3 o 4 consultorios adyacentes a farmacias y los mismos ciudadanos saben en dónde te atienden mejor, dónde el doctor está más preparado, capacitado y dónde las personas se sienten más a gusto. Creo que bajo una lógica como tal, sí es claro que hay que reorientar el sistema a que tenga mayor resolución el primer nivel de atención, eso no se puede poner en ninguna duda, y apostarle también a que es más barato prevenir que lamentar, ¿no? Si le impulsamos la prevención, vamos a poder contener muchas enfermedades, pero no solo desde el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Yo te diría, por ejemplo, hoy enfrentamos un problema de sobrepeso, obesidad y de diabetes desde las etapas preescolares. Ya 1 de cada 3 menores de 18 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y lo que necesitamos es mejorar nuestra alimentación y sobre todo propiciar actividad física, y para eso necesitamos recuperar espacios que hoy los niños tienen perdidos, dada la inseguridad o la violencia que podemos encontrar también en algunos ámbitos de nuestro país, y que eso no está en manos de las autoridades de salud, sino que está en manos también del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, en términos de esta recuperación de espacios públicos, ¿no? Doctor, por último, ¿qué decirle a una mamá que tiene un recién nacido, que no entiende de política, no entiende de salud pública, ni de números, ni de compras consolidadas? ¿Qué decirle cuando un hospital y no recibe el cuadro básico de vacunas, cuando sabemos que México era líder mundial en el esquema de vacunación infantil? ¿Qué decirle a un papá o a una mamá que tiene un hijo con cáncer y que durante años, los últimos años, pues se ha suspendido ciertos medicamentos para que su hijo pueda tener una mejor calidad de vida, si no es que ya falleció? ¿O qué decirle a un adulto o a una mujer que va a un hospital y le han postergado, tal vez sí por la pandemia, sus curaciones, operaciones, y cuyos medicamentos muchas veces pues ya no los surten en los hospitales públicos y tiene que ir a farmacias especializadas y ni siquiera les alcanza para poder comprarlas? ¿Qué decirle a toda esa gente que no entiende de políticas de salud ni de promesas y que no entiende pues cómo está manejando este gobierno y todos los demás gobiernos pues la salud para que los mexicanos puedan estar mejor y no lo están? Mira, es claro que hemos tenido problemas de desabasto, como tú señalas, y creo que hay poco que decirle a la población que ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones como las que bien señalas. Pero también hay que señalar que se ha avanzado en los últimos meses de manera clara en garantizar el abasto de ciertos
insumos en materia de salud. Recientemente yo tuve la oportunidad de participar en la 113 Asamblea Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí se habló de cómo el abasto de medicamentos ha venido regularizando. Y aquí lo importante y lo más claro es decirle a una madre que tiene un niño menor de 2 años que es importante que ese niño tenga todas las vacunas a las que tiene derecho y a las que el Estado está obligado a proporcionarle. Hoy se ha hablado mucho de impulsar un programa de vacunación para abatir el rezago que se generó por la pandemia, porque también inclusive hay que señalarlo que en términos de la vacuna anti-COVID, pues la mayor parte de la producción se destinó a garantizar los miles de millones de vacunas que el mundo necesitaba para el COVID y que se dejaron de producir otras vacunas. Eso también es muy claro de entender y de señalar que los laboratorios se dedicaron a la vacuna anti-COVID dejando líneas de producción como tal. Hay vacunas en las cuales nuestro país ha empezado a recuperar el abasto y a garantizar el abasto, y creo que lo más importante aquí es que todos vayamos a que todos los niños tengan todas las vacunas para evitar estos brotes que no queremos que sucedan en nuestro país y de enfermedades que hoy tenemos controladas y que en cualquier momento dado pueden reemerger. Ahí necesitamos la participación de todos los mexicanos, porque a nosotros no nos interesa que le vaya mal a ninguna autoridad en materia de salud, porque estamos hablando de lo más preciado que tenemos los seres humanos, que tenemos los mexicanos, que es la vida, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros, doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para toda tu audiencia, y cuantas veces quieras estoy a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, oiga, pues el modelo de salud implementado por el actual gobierno federal ha fracasado, pues se carece de rumbo. Esto lo afirma Héctor Jaime, diputado federal del